Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. El destino universal de los bienes nos ayuda a poner en práctica la caridad y la justicia para buscar el bien común como el medio para lograr el auténtico desarrollo de todos los hombres y de todo el ser humano. Hemos venido conversando en episodios anteriores sobre los distintos principios de la doctrina social de la Iglesia. Esta vez, en este nuevo episodio de La Alegría del Servicio, conversaremos sobre el principio del destino universal de los bienes, el cual se deriva como una múltiple ocasión de hacer patente el principio del bien común, porque él tiene que ver con la convicción profunda de nosotros los creyentes de reconocer que Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para el uso de todas las personas y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad, nos decía el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes número 69. Este principio se basa en el hecho que el origen primigenio de todo lo que es un bien es el acto mismo de Dios que ha creado al mundo y al ser humano y que ha dado a éste la tierra para que la domine con su trabajo y goce de sus frutos, como nos dice el libro del Génesis en el capítulo 1, versículos 28 al 29. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He ahí, pues, la raíz primera del principio del destino universal de los bienes. Esta, por su misma fecundidad y capacidad de satisfacer las necesidades de la humanidad, es el primer don de Dios para el ser humano y para lograr el sustento de la vida humana. La persona, en efecto, no puede prescindir de los bienes materiales que responden a sus necesidades primarias y constituyen las condiciones básicas para su existencia. Estos bienes le son absolutamente indispensables para alimentarse y crecer, para comunicarse, para asociarse y para poder conseguir las más altas finalidades a que está llamada. El principio del destino universal de los bienes de la tierra está en la base del derecho universal al uso de los bienes. Todo ser humano debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo. El principio del uso común de los bienes es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social, como nos decía San Juan Pablo II en su carta encíclica sobre el trabajo humano Laborem Exercens en el numeral 19, en el año 1981. Es decir, que toda la creación se orienta para que el ser humano pueda vivir y satisfacer sus necesidades del uso común de los bienes. Pero ese uso no debe ser un ejercicio o un trato con los bienes de la creación de manera despótica y dañándola, sino ejerciendo su papel de cuidador de la creación, de toda la creación, empezando por los otros seres humanos. Por esa razón, es un principio peculiar de la doctrina social de la Iglesia y la considera un deber precisar su naturaleza y sus características. Se trata ante todo de un derecho natural inscrito en la naturaleza del ser humano y no solo de un derecho positivo ligado a la contingencia histórica. Además, este derecho es originario, es decir, es inherente a la persona concreta, a toda persona, y es prioritario respecto a cualquier intervención humana sobre los bienes, a cualquier ordenamiento jurídico de los mismos, a cualquier sistema y método socioeconómico y sociopolítico. Nos dice en la carta encíclica Populorum Progressio San Pablo VI, en el numeral 22 de esta carta, que todos los demás derechos, sean los que sean, comprendidos en ellos los de propiedad y comercio libre, a ello, destino universal de los bienes, están subordinados. No deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, y es un deber social grave y urgente hacerlos volver a su finalidad primera.
Este principio nos permite regular en la vida social las profundas desigualdades entre los más ricos de una sociedad y los más empobrecidos en ella. Se trata entonces de un ejercicio del valor de la justicia del que hablaremos en otros episodios. La actuación concreta del principio del destino universal de los bienes, según los diferentes contextos culturales y sociales, implica una precisa definición de los modos, de los límites de los objetos. Destino y uso universal no significan que todo esté a disposición de cada uno o de todos, ni tampoco que la misma cosa sirva o pertenezca a cada uno o a todos. Si bien es verdad que todos los seres humanos nacen con el derecho al uso de los bienes, no lo es menos que para asegurar un ejercicio justo y ordenado son necesarias intervenciones normativas, fruto de acuerdos nacionales e internacionales y un ordenamiento jurídico que determine y especifique tal ejercicio. El principio del destino universal de los bienes invita a cultivar una visión de la economía inspirada en valores morales que permitan tener siempre presente el origen y la finalidad de tales bienes, para así realizar un mundo justo y solidario en el que la creación de la riqueza pueda asumir una función positiva. La riqueza efectivamente presenta esta valencia en la multiplicidad de las formas que pueden expresarla como resultado de un proceso productivo de elaboración técnico-económica de los recursos disponibles, naturales y derivados. Es un proceso que debe estar guiado por la inventiva, por la capacidad de proyección, por el trabajo de los hombres y mujeres, y debe ser empleado como medio útil para promover el bienestar de todos los hombres y de los pueblos, y para impedir su exclusión y explotación. El principio del destino universal de los bienes también comporta un esfuerzo común dirigido a obtener para cada persona y para todos los pueblos las condiciones necesarias de un desarrollo integral, de manera que todos puedan contribuir a la promoción de un mundo más humano, donde cada uno pueda dar y recibir, y donde el progreso de unos no sea el obstáculo para el desarrollo de otros, ni un pretexto para su servidumbre, como nos lo recordaba la Congregación para la Doctrina de la Fe en la instrucción Libertatis Consciencia en el número 90 en el año 1987, frente a las elaboraciones teológicas que han surgido de la denominada teología de la liberación. Ese principio del destino universal de los bienes corresponde al llamado que el Evangelio incesantemente dirige a las personas y a las sociedades de todo tiempo, siempre expuestas a las tentaciones del deseo de poseer, a las que el mismo Señor quiso someterse, para enseñarnos el modo de superarlas con su gracia. Uno de los aspectos que conviene retomar desde el principio del destino universal de los bienes es su relación con la noción de propiedad privada, noción que en Rerum Novarum en 1891 se vio respaldada por el Papa León XIII, pero siempre con una función social, es decir, la propiedad privada debe estar orientada a la consecución del bien común. Mediante el trabajo, el ser humano, usando su inteligencia, logra dominar la tierra y hacerla su digna morada. Nos decía San Juan Pablo II en la carta encíclica Centésimos Años de 1991 en el numeral 31. De este modo se apropia una parte de la tierra, la que se ha conquistado con su trabajo. He ahí el origen de la propiedad individual. La propiedad privada y las otras formas de dominio privado de los bienes aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar, y deben ser considerados como una ampliación de la libertad humana. Al estimular el ejercicio de la tarea y de la responsabilidad, constituyen una de las condiciones de las libertades civiles. Nos decía el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en el numeral 71, retomando las enseñanzas que nos habían hecho el Papa León XIII en Rerum Novarum en el número 11, y los radiomensajes de Pío XII con ocasión del 50 aniversario de la Rerum Novarum, y el radiomensaje de Navidad del 24 de diciembre de 1942, así como la insistencia de San Juan XXIII en su carta encíclica La Iglesia Madre y Maestra, Mater et Magistra, donde nos señalaba en 1961 que la propiedad privada debe ser también la ocasión para poder fortalecer
la responsabilidad y las tareas de cada ser humano en el ejercicio de sus libertades civiles. La propiedad privada es entonces un elemento esencial de una política económica auténticamente social y democrática y es garantía de un recto orden social. La doctrina social de la Iglesia postula que la propiedad de los bienes sea accesible a todos por igual. Esto ya nos lo recordaba también San Juan Pablo II en su carta encíclica Centésimos Años, en el numeral 6, cuando se cumplieron los 100 años de publicación de la Rerum Novarum, de manera que todos se conviertan, al menos en cierta medida, en propietarios y excluye el recurso a formas de posesión indivisa para todos, como nos lo ha dicho León XIII en su carta encíclica Rerum Novarum, que abre el magisterio social de la Iglesia. La tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho de propiedad privada como absoluto e intocable. Ya hemos dicho que se le da una vocación social y para ello vamos a profundizar un poquito en este tema. Cuando San Juan Pablo II, en la carta encíclica Laborem Exercens del año 1981 en el numeral 14, toca el tema de la propiedad privada, nos dice, al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la creación entera. El derecho a la propiedad privada como subordinada al derecho al uso común, al destino universal de los bienes. Entonces, el principio del destino universal de los bienes afirma tanto el pleno y perenne señorío de Dios sobre toda la realidad, como la exigencia de que los bienes de la creación permanezcan finalizados y destinados al desarrollo de todo el hombre y de la humanidad entera, cosa que también nos recordaba el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en el numeral 69 y el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 2402 y 2406. Vemos entonces que no se habla de un derecho absoluto de propiedad. El principio del destino universal de los bienes no se opone al derecho de propiedad, sino que indica la necesidad de reglamentarlo, de regularlo. La propiedad privada, en efecto, cualquiera que sean las formas concretas de los regímenes y de las normas jurídicas a ellas relativas, es en su esencia solo un instrumento para el respeto del principio del destino universal de los bienes y por lo tanto, en último análisis, un medio y no un fin, nos recordaba San Pablo VI en su carta encíclica Populorum Progressio en los numerales 22 y 23. Toda la enseñanza social de la Iglesia exhorta a reconocer esta función social de cualquier forma de posesión privada en clara referencia a las exigencias imprescindibles del bien común. El ser humano no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino a todos los demás, nos recordaba San Juan XXIII en su encíclica Mater et Magistra y San Juan Pablo II en el discurso a la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla el 28 de enero de 1979. Entonces, cuando hablamos del destino universal de los bienes, suponemos que comporta unos vínculos sobre su uso por parte de los legítimos propietarios. El individuo no puede obrar prescindiendo de los efectos del uso de los propios recursos, sino que debe actuar en modo que persiga, además, las ventajas personales y familiares, también el bien común. De ahí deriva el deber por parte de los propietarios de no tener inoperantes los bienes poseídos y de destinarlos a la actividad productiva, confiándolos incluso a quien tiene el deseo y la capacidad de hacerlos producir. En esta época en la que vivimos grandes avances en la tecnología, en la ciencia, y hay un progreso económico y tecnológico, debemos volver la mirada al principio del destino universal de los bienes, releyéndolo, de manera que podamos ofrecer desde él un apropiado acercamiento a las realidades nuevas que los hombres y mujeres vivimos hoy. Por ejemplo, la propiedad de los nuevos bienes, fruto del conocimiento, de la técnica y del saber, resulta cada vez más decisiva, porque en ella, mucho más que en los recursos naturales, se funda la riqueza de las naciones industrializadas en el mundo de hoy, como nos lo ha recordado San Juan Pablo II en 1991 en el numeral 32 de Centésimos Años.
Ciertamente, los nuevos conocimientos técnicos y científicos deben ponerse al servicio de las necesidades primarias del ser humano para que pueda aumentarse gradualmente el patrimonio común de la humanidad. La plena actuación del principio del destino universal de los bienes requiere entonces acciones tanto a nivel local como a nivel internacional e iniciativas programadas por parte de todos los países. Benedicto XVI, particularmente después de haber vivido la crisis financiera del sistema global en el año 2008-2009, en Caritas in Veritate aboga por la necesidad de una nueva autoridad mundial que regule las situaciones de la posesión de los bienes y de la riqueza en el mundo de nuestra época, donde cada vez hay mayor acumulación de bienes, de recursos y de servicios en muy pocas manos, y cada vez hay más, inmensas mayorías desposeídas del bienestar y de los bienes de la tierra. Entonces, el principio del destino universal de los bienes es el primer principio que se relaciona con la obra de la creación en su conjunto y nos deja con claridad que Dios ha creado todo este mundo y lo ha creado para todos los seres humanos. Esto es lo que significa el destino universal de los bienes en palabras más sencillas. El criterio para la distribución de los bienes de la tierra es la justicia y la caridad. Todos los seres humanos tenemos el derecho por la justicia, y si en la práctica a alguien le falta lo necesario, su reclamo por la justicia exige una respuesta de los demás por la caridad. El destino universal de los bienes es un derecho natural, ya lo hemos dicho, es decir, es nuestro simplemente por el hecho de ser personas. También es un derecho universal, es decir, abarca a todos los hombres y todas las mujeres en todas las partes del mundo. Todos tenemos ese mismo derecho. Nadie tiene el derecho de hacer ninguna ley que nos quite este derecho natural y universal del destino común de los bienes. 2 años después del Concilio Vaticano II, el Papa San Pablo VI escribía la encíclica Populorum Progressio sobre el progreso de los pueblos en 1967 y afirmaba: la Biblia desde sus primeras páginas nos enseña que la creación entera es para el hombre, quien tiene que aplicar su esfuerzo inteligente para valorizarla y mediante su trabajo perfeccionarla, por decirlo así, poniéndola a su servicio. Si la tierra está hecha para procurar a cada uno los medios de subsistencia y los instrumentos de su progreso, todo hombre tiene el derecho de encontrar en ella lo que necesita. Si tenemos el derecho de encontrar en los bienes de la tierra lo que necesitamos, habrá que preguntarse qué pasa con los más empobrecidos. Por eso es este el momento de hablar del destino universal de los bienes y la opción preferencial por los pobres. Este principio exige que se vele con particular solicitud por los más pobres, por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y en cualquier caso por las personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado, o mejor aún, en palabras de San Pablo VI en la misma encíclica que citábamos hace un ratito, del desarrollo humano integral de todo el hombre y de todos los hombres. A este propósito debemos reafirmar con toda su fuerza la opción preferencial por los pobres. Esa opción que hace la Iglesia es una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y consiguientemente a nuestro modo de vivir y a las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes. Pero hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido la cuestión social, este amor preferencial, con las decisiones que nos inspira, no puede dejar de abarcar a las inmensas muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos. Agregaríamos hoy adultos mayores, niños, jóvenes que no tienen oportunidades de salud y educativas, y sobre todo todos aquellos que sin esperanza de un futuro mejor viven en nuestras comunidades. La miseria humana es el signo evidente de la condición de debilidad del ser humano y de su necesidad de salvación. De ella se compadeció Cristo Salvador, que se identificó con sus hermanos más pequeños, como nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Y como nos insiste también la doctrina social de la Iglesia en el numeral
2443 del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos dice: la buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Jesucristo, que reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los más pobres. El Evangelio de Mateo nos decía: lo que le hicieron a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicieron. Ciertamente Jesús ha dicho: pobres tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. No para contraponer el servicio de los pobres, la atención dirigida a él. El realismo cristiano, mientras por una parte aprecia los esfuerzos laudables que se realizan para erradicar la pobreza, por otra parte pone en guardia frente a posiciones ideológicas y mesianismos que alimentan la ilusión de que se puede eliminar totalmente de este mundo el problema de la pobreza. Esto sucederá solo en el regreso del Señor. Pero mientras tanto, nosotros los creyentes debemos estar involucrados en la opción preferencial por los pobres con acciones concretas que puedan mostrarles que son los privilegiados destinatarios de nuestra tarea evangelizadora, también en el servicio de la caridad. Como nos decía el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1033. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. El amor de la Iglesia por los pobres se inspira en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención por los pobres. Este amor se refiere a la pobreza material y también a las numerosas formas de pobreza cultural, espiritual y religiosa. La Iglesia, desde sus orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y liberarlos. Lo ha hecho mediante innumerables obras de beneficencia, que siempre y en todo lugar continúan siendo indispensables, nos dice el numeral 2448 del Catecismo de la Iglesia Católica. Habrá que pensar y buscar en nuestras comunidades parroquiales, en nuestra diócesis, cuáles son esas obras que se organizan y se destinan de manera que podamos beneficiar a los más empobrecidos, aliviándolos, defendiéndolos y liberándolos. Inspirados en el precepto evangélico: de gracia lo recibisteis, dadlo de gracia, que nos recuerda el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículo 8, la Iglesia enseña a socorrer al prójimo en sus múltiples necesidades y prodiga en la comunidad humana innumerables obras de misericordia, corporales y espirituales. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2447, es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Aun cuando la práctica de la caridad no se reduce a la limosna, sino que implica la atención amante a las dimensiones sociales y políticas del problema de la pobreza y a cada uno de los empobrecidos, necesitamos también llegar y retomar la relación entre caridad y justicia que la doctrina social de la Iglesia constantemente nos plantea. Cuando nos dice: cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia, como nos decía San Gregorio Magno en su regla pastoral en número 321. Estamos haciendo un ejercicio de caridad con justicia. Los padres del Concilio Vaticano II recomiendan con mucha fuerza que se cumpla este deber para no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por razón de justicia. Esto nos lo decía el decreto Apostolicam Actuositatem en el número 8 y lo reafirmaba en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2446. El amor por los pobres es ciertamente incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta, como también nos recordaba en su debido momento el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2445.
Y si quisiéramos profundizar la opción preferencial por los pobres y la centralidad de los pobres en el Evangelio, tendríamos que retomar las enseñanzas que nos dejara el Papa Francisco en la exhortación apostólica la alegría del Evangelio, particularmente en el capítulo cuarto y dentro de ese capítulo en el apartado denominado la inclusión social de los pobres, donde se nos plantea el reto de poder hacer comunidad con los más empobrecidos, porque en la iglesia nadie debería sentirse, como decía San Juan Pablo II, extranjero, y habría que agregar, en la iglesia nadie debería estar excluido. Por eso, la iglesia, nos decía el Papa Francisco, es la casa paterna de puertas abiertas donde todos pueden entrar con su historia a cuestas, en el numeral 147 de la ya citada Evangelii Gaudium. Este ha sido el episodio de La alegría del servicio destinado a conversar sobre el principio del destino universal de los bienes. Los esperamos en nuestro próximo episodio.